Buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy, mi grupo y yo expondrá sobre el tema de establecer las diversas modalidades del financiamiento bancario y refinamiento. Decisiones de financiamiento. Toda empresa necesita recursos para operar, crecer e invertir. Por ello, una de las decisiones más importantes de la administración financiera es determinar de dónde obtendrá esos recursos y cuál será el costo de obtenerlos. Según los autores Braille, Meyer y Allen, el objetivo financiero es maximizar el valor de la empresa. Las decisiones financieras se dividen en dos: decisiones de inversión, en qué activos invertir, y las decisiones de financiamiento, cómo conseguir el dinero para financiar esos activos. Por ejemplo, si una empresa desea comprar una nueva maquinaria por el valor de 500,000 soles, primero decide si la inversión generará beneficios. Luego debe decidir si financiará esa compra con préstamos bancarios, emisión de acciones o recursos propios. Entonces, la meta es conseguir fondos al menor costo posible para aumentar la rentabilidad y el valor de la empresa. Financiamiento de corto plazo y largo plazo. Una vez que la empresa sabe cuánto dinero necesita, debe decidir por cuánto tiempo obtendrá los recursos. Financiamiento de corto plazo. Esto se utiliza para inventarios temporales, pagos a proveedores, necesidades estacionales. Tiene una duración menor a un año. Por ejemplo, si una tienda necesita comprar más mercaderías para la campaña navideña, entonces puede solicitar un préstamo a corto plazo. Por otro lado, el financiamiento de largo plazo se utiliza para maquinarias, terrenos, expansión de plantas, proyectos de inversión, y tiene una duración más de un año. Por ejemplo, si una empresa construye una nueva fábrica, lo recomendable es financiarla con deuda a largo plazo. Principios de correspondencia financiera. Hitman señala que cada activo debe financiarse con recursos que tengan una duración similar. No sería recomendable, por ejemplo, comprar una maquinaria que durará 10 años con un préstamo que vence en 6 meses. Estrategia agresiva. Esto consiste en utilizar deuda de corto plazo incluso para necesidades permanentes. La ventaja es que tiene un menor costo financiero, pero tiene un mayor riesgo. Por ejemplo, si el banco decide renovar el préstamo, la empresa podría quedarse sin liquidez. Estrategia conservadora. Esto consiste en financiar prácticamente todas las necesidades con recursos de largo plazo. La ventaja es que tiene una mayor seguridad, pero una menor rentabilidad. Por ejemplo, es como tener dinero de sobra en una cuenta bancaria por si surge alguna emergencia. Teoría del orden jerárquico. Ahora veremos una teoría que explica por qué las empresas prefieren ciertas fuentes de financiamiento antes que otras. Asimetría de información. Los gerentes conocen más sobre la situación real de la empresa que los inversionistas externos. Por ejemplo, los directivos saben si la empresa tendrá excelentes resultados el próximo año, pero los inversionistas no necesariamente conocen esa información. Efecto señal. Esto se refiere cuando una empresa emite nuevas acciones, el mercado puede interpretarlo como una señal negativa. Jerarquía de financiamiento. Según los autores Meyer y Magluf, esta jerarquía de financiamiento está dada por utilidades retenidas, deuda, emisión de acciones. Las empresas, por ejemplo, prefieren primero utilizar sus propios recursos. Si no son suficientes, recurren a préstamos y finalmente, como última opción, emiten acciones.
Por ejemplo, es parecido a una persona que primero usa sus ahorros, luego solicita un préstamo y finalmente vende parte de sus bienes. Crédito comercial. Una de las fuentes de financiamiento más utilizadas por las empresas es el crédito otorgado por los proveedores. Por ejemplo, cuando un proveedor ofrece condiciones de 2,10 net 45, esto significa que otorga un descuento del 2% si se paga dentro de los primeros 10 días. Si no aprovecha el descuento, se puede pagar hasta el día 45. Por ejemplo, supongamos una compra de 10.000 soles. El pago al día 10 sería 1.800, pero el pago al día 45 son 10.000 soles. Esto quiere decir la empresa pierde un descuento de 200 soles por financiarse durante esos 35 días adicionales. Entonces, se demuestra que no aprovechar descuentos por pronto pago puede generar un costo financiero muy elevado. Por ello, aunque muchas empresas consideran que el crédito comercial es gratuito, en realidad puede convertirse en una de las formas más costosas de financiamiento. Continuando con la exposición, abarcamos lo que es el punto 5, que es el financiamiento bancario tradicional, además de las líneas de créditos y los pagarés. El financiamiento bancario es una de las fuentes más utilizadas por las empresas para cubrir necesidades temporales de efectivo y garantizar la continuidad de sus operaciones. Estos instrumentos permiten obtener recursos de manera relativamente rápida para financiar el capital de trabajo, la compra de inventarios, pago a proveedores o cubrir los desfases de caja. Empezamos con el primero. ¿Qué es un pagaré? El pagaré es un documento financiero mediante el cual una empresa se compromete legalmente a pagar una suma específica de dinero a una fecha futura determinada. Esta se caracteriza principalmente porque tiene un monto definido, posee lo que es una fecha de vencimiento específica, incluye una tasa de interés acordada y constituye una obligación legal de pago. En esto tenemos un pequeño ejemplo. Entonces, una empresa solicita un préstamo de 50.000 soles mediante un pagaré de 90 días, con una tasa anual de 12%. Al finalizar los 90 días, se deberá devolver el capital sería 50.000, los intereses adquiridos es un aproximado de 1.500 y justamente esto nos da ventajas, ¿no? Pues las ventajas que tiene el pagaré es que es un trámite sencillo, es un desembolso rápido y es útil para necesidades puntuales de liquidez. Tiene sus desventajas, que debe pagarse en una fecha fija, generalmente posee tasas más altas que préstamos a largo plazo. Ahora, continuando con el segundo punto, sería la línea de crédito. Es un acuerdo entre una empresa y un banco que permite disponer de fondos hasta un límite previamente aprobado. A diferencia de un préstamo tradicional, la empresa puede utilizar solamente la cantidad que necesites y pagar intereses únicamente sobre el monto utilizado. El funcionamiento es, supongamos que un banco aprueba la línea de crédito por 100.000, la empresa puede retirar 20.000 hoy, puede retirar 30.000 adicional y posteriormente devolver parte del dinero, para así volver a utilizar el crédito disponible. Por ello se denomina revolvente, ya que el dinero puede utilizarse repetidamente mientras el contrato permanezca vigente. Beneficios de las líneas de crédito. Tienen una flexibilidad financiera. Permiten enfrentar emergencias de caja, reducen el riesgo de interrupción operativa y solo generan intereses sobre el saldo utilizado. Estos tienen pero un riesgo, que sería el exceso de dependencia de crédito, posible sobreendeudamiento y costos financieros variables cuando las tasas aumentan. Como último punto, el saldo compensatorio. Uno de los conceptos más importantes de este tipo de financiamiento es el saldo compensatorio, pues consiste en que el banco exige a la empresa mantenga un porcentaje de préstamo depositado en una cuenta bancaria que no puede utilizar libremente. Este requisito funciona como una garantía adicional para la entidad financiera.
Tenemos un pequeño ejemplo, pues supongamos que solicitamos un préstamo de 100.000 soles. El saldo compensatorio exige 20%. La empresa recibe formalmente los 100.000, pero debe mantener 20.000 soles sí o sí inmovilizados. Y solo podrá utilizar lo que son los 80.000. Ahora, ¿cómo tiene impacto las tasas de interés en estos casos? Aunque la tasa nominal del préstamo permanece igual y el costo real aumenta porque la empresa paga intereses sobre 100.000, pero únicamente puede usar 80.000, se da una tasa nominal de 10%, un interés anual pagados de 10.000 y fondos relativamente utilizables de 80.000. La tasa efectiva real sería los 10.000 entre los 80.000, que sería un 12.5%. Es decir, que el costo verdadero del dinero es 12.5 y no 10%. La importancia de la financiera es que los administradores financieros deben analizar el costo efectivo real de cada alternativa de financiamiento, considerando así el saldo compensatorio, comisiones bancarias, gastos administrativos, gastos de renovación, así como determinar cuál es la fuente de financiamiento resulta realmente más económica. Eso sería todo por este punto. Seguimos con el siguiente. Como punto 6, continuamos con el factoring electrónico y el descuento de facturas. El factoring es una alternativa moderna de financiamiento que permite convertir las cuentas por cobrar en efectivo inmediato, sin necesidad de esperar el vencimiento de las facturas. Esta herramienta es especialmente útil para empresas que venden a crédito y necesitan liquidez para continuar operando. ¿Cómo funciona? Pues una empresa vende productos o servicios al crédito, genera facturas cuyo pago puede realizarse entre 30, 60 o hasta incluso 90 días. En lugar de esperar todo ese plazo, la empresa puede vender las facturas a una entidad financiera llamada factor. La entidad adelanta el dinero descontando una pequeña comisión y una tasa financiera. Por ejemplo, si una empresa posee una factura por 20.000 soles y el vencimiento es 60 días, y tenemos lo que es la empresa de factoring, ofrece adelantar el pago aplicando un descuento de 800 soles. La empresa recibirá inmediatamente 19.200 en vez de los 20.000 y posteriormente, cuando llegue el vencimiento, el cliente pagará directamente a la entidad financiera y ya no a nosotros. El factoring como recurso y consigo recurso. El factoring como recurso. Si el cliente no paga, la empresa que vendió la factura debe responder por la deuda. Ahora, como menor costo financiero, el factoring sin recurso, la entidad financiera asume el riesgo de pago. A mayor costo financiero, pero menor riesgo de la empresa. El factoring electrónico. Actualmente muchas operaciones se realizan mediante facturas electrónicas registradas en plataformas digitales. Esto permite una mayor rapidez, menor costo operativo, mejor control documental y una mayor transparencia. La importancia de la trazabilidad comercial. Para acceder al factoring, las entidades financieras necesitan verificar la operación comercial sea real. Por ello exigen evidencia de documento como facturas electrónicas válidas, guías de remisión conformadas, órdenes de compra, contratos comerciales, constancia de recepción de mercadería. Esta documentación reduce el riesgo de fraude y brinda seguridad jurídica a la de la operación. Las ventajas del factoring es que hay liquidez inmediata, no incrementa significativamente el endeudamiento bancario, mejora el flujo de caja, reduce costos de cobranza y permite aprovechar oportunidades de inversión. Sus desventajas que nos da es que tiene un costo financiero, requiere documentación rigurosa y no todas las facturas se clasifican para descuento. Esto sería todo por ese punto. Abarcamos el siguiente. Como punto siguiente, lo que es la emisión de acciones, el financiamiento por capital propio. La emisión de acciones es una forma de financiamiento de largo plazo, mediante lo cual una empresa obtiene recursos vendiendo una parte de su propiedad a inversionistas. A diferencia de los préstamos, no existe obligación de devolver el dinero recibido. Lo que es el concepto de la acción. Una acción representa una participación de la propiedad de una empresa. Quien compra acciones se convierte en accionista y adquiere ciertos derechos económicos y corporativos. Tenemos tres tipos de acciones. Acciones comunes. Son acciones más frecuentes del mercado.
Lo que son los derechos que nos otorga son el derecho de voto, participación en utilidades, derecho a elegir directores y participación de crecimiento de la empresa. La ventaja para el inversionista es que puede beneficiarse si la empresa aumenta su valor. Su desventaja si los dividendos no están garantizados. Como segundo, acciones preferentes. Son instrumentos híbridos porque poseen características tanto de deuda como de capital. Son dividendos fijos o predeterminados. Dan prioridad de cobro sobre el accionista comunes y generalmente no tienen derecho a voto. Por ello suelen atraer inversionistas más conservadores. Los beneficios para la empresa es que no genera pagos obligatorios de capital, reduce el riesgo financiero y fortalece el patrimonio. Lo que es la dilución de la propiedad. Uno de los principales inconvenientes de pérdida parcial de control, pues cuando se emiten nuevas acciones, aumenta el número de accionistas, los propietarios actuales poseen un menor porcentaje de participación y puede disminuir su capital de decisión. Ese fenómeno se conoce como dilución accionaria. Ahora abarcando lo que son la señalización de mercado, existe un aspecto muy estudiado en las finanzas corporativas. Cuando una empresa anuncia que una emisión de acción, algunos inversionistas pueden interpretar que la administración considera que el precio actual de la acción es elevado. Las acciones podrían estar sobrevaloradas y esta percepción puede generar presiones a la baja en el precio del mercado. Este fenómeno se conoce como el efecto de señalización negativa. Importancia estratégica. La emisión de acciones suele utilizarse para financiar expansiones, construir nuevas plantas, adquirir otras empresas y desarrollar proyectos con mayor magnitud. Por ello se considera una fuente de financiamiento estructural y de largo plazo. Como punto 8, abarcamos lo que son la emisión de bonos corporativos, así determinado como deuda pública. Los bonos corporativos son instrumentos de deuda mediante los cuales una empresa obtiene financiamiento directo de inversionistas en los mercados de capitales. En vez de solicitar dinero a un banco, la empresa emite bonos que son comprados por inversionistas institucionales y particulares. Pero ¿cómo funciona un bono corporativo? Es un título financiero que representa una deuda. Esto se compone a través de pagar intereses periódicos y devolver el capital al vencimiento de la fecha. Los plazos suelen ser entre 5 y 30 años, dependiendo de la estructura financiera de la organización. Los componentes principales es que tienen un valor nominal, el monto que será devuelto al inversionista al vencimiento. Existe un cupón, intereses periódicos que paga la empresa. Este puede ser fijo, variable, indexado y alguna referencia financiera. Fecha de vencimiento, monto en que se devuelve el capital principal. Ahora abarcando lo que es la escritura, es el contrato legal que regula toda emisión de bonos. En este documento se establecen derechos de los inversionistas, obligaciones de las empresas emisoras, fechas de pago, garantías ofrecidas y restricciones financieras. La escritura protege ambas partes y reduce los conflictos futuros. Beneficio fiscal en los bonos. Una ventaja fundamental es que los intereses pagados por los bonos son considerados gastos financieros. Por ello, son deducibles de los impuestos a la renta. Esto genera un ahorro tributario denominado escudo fiscal de la deuda. Pues si una empresa paga intereses de casi 1 millón, la tasa de impuestos es de 29.5. El ahorro fiscal es de 295.000 soles. Esto reduce significativamente el costo real de financiamiento. Ventajas de bonos corporativos. Tiene un gran acceso a cantidades de capital, tasas generalmente menores de algunos préstamos bancarios, beneficio tributario por deducción de intereses y diversificación de fuentes de financiamiento. Las desventajas es que los costos elevados de emisión, hay requisitos regulatorios estrictivos, obligación de cumplir pagos periódicamente y riesgo de incumplimiento si el flujo de caja es insuficiente. Eso sería todo por mi parte. Va a continuar con mi compañero. Financieros clave para que tu empresa domine el mercado. Comencemos. Primero,
La regla 144A. Es un pase VIP para obtener capital rápido con grandes inversores, sin el lento papeleo de la bolsa pública. Segundo, el leasing. Alquila activos como maquinaria para mejorar tu flujo de caja y mantener tu tecnología siempre al día. Tercero, el doble UACC es el costo de tu dinero. Si tu proyecto no rinde más que tu doble UACC, estás destruyendo valor. Finalmente, la estructura de capital. El objetivo es encontrar el equilibrio perfecto entre deuda y capital propio para maximizar el valor de tu empresa. Entender estos pilares es la clave del éxito empresarial. Muchas gracias por tu atención.